Interpretar el resultado como una patente para desconocer lo andado en materia de paz y burlar los compromisos adquiridos por el Estado frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias. ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos en pantalla. Tras ganar Iván Duque la presidencia de Colombia, ¿qué podemos esperar para los próximos 4 años? Opine. Ahí está. Y así es, Colombia decidió este domingo. El candidato de derecha Iván Duque se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales con casi el 54% de los votos. Sin embargo, las fuerzas progresistas, con la candidatura de Gustavo Petro, obtuvieron resultados históricos. Alcanzaron más de 8 millones de votos. Diversas denuncias fueron realizadas durante el proceso, pero ¿qué repercusiones hubo? ¿Qué dijeron los postulantes? Se lo vamos a contar en nuestro primer tema del día. Hoy somos todos amigos de construir esa paz y debe ser una paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización, su desarme y su reinserción efectiva, que permita que llegue la inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia, que permita que en el territorio colombiano se puedan adelantar proyectos productivos sostenibles y que eso le dé oportunidad a todos nuestros connacionales. Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Le seguimos tomando el pulso a la sociedad colombiana. Un día después de estas elecciones lo hacemos con Paola Fernández desde Bogotá. Saludos, Paola. Cuéntanos, ¿qué nuevas reacciones hay? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, diversos sectores de la sociedad ya se han pronunciado sobre el nuevo candidato electo de la República de Colombia, que como lo escuchábamos no solamente se refirió al tema de la paz, que recordemos, el Centro Democrático, el partido, este candidato había dicho que haría trizas este acuerdo. Él dijo que los principales ejes de su gobierno serán la lucha contra la corrupción, la seguridad y la justicia. Justamente estos fueron, como dentro de su programa de gobierno, los temas más criticados por la población civil. Después de conocerse, quiero contarles estos resultados, se realizó una marcha aquí en la capital del país, donde jóvenes salieron a las calles a protestar, a decir que se debe luchar por la implementación del acuerdo de paz, a demostrar su apoyo a Petro, pero principalmente lo que ellos dicen es que la candidatura de la Colombia Humana representaba a diversos sectores de la sociedad que han sido olvidados, pero la candidatura de Iván Duque representa a esos poderes que históricamente han gobernado a Colombia. Pues bien, lo que ha sucedido es que sectores campesinos se han pronunciado, por ejemplo, con el tema de la reforma agraria. Ellos han hecho diversos paros agrarios en el país. Me preocupa que desde el programa de gobierno del candidato Iván Duque se presente desde los empresarios
Lo que han dicho es que ellos necesitan que haya una inversión, pero que llegue realmente a los campesinos. Los jóvenes también se pronunciaron diciendo que por un lado había un candidato que proponía una educación gratuita, pero por otro lado está Iván Duque, que lo que propone es ampliar los créditos educativos. Pues bien, esto fue justamente lo que han dicho diferentes sectores de la sociedad, que lo que dicen es que sí hay un triunfo por parte de la derecha en Colombia, pero que no hay una derrota a la izquierda, porque recordemos que todos estos sectores se declararon en oposición a Iván Duque, pero lo que dicen es que es histórico esta votación. Más de 8 millones de personas votaron a favor de esta propuesta alternativa, y lo que se espera ahora entonces es que se empiece a conocer quiénes conformarán ese gabinete de gobierno del presidente electo Iván Duque. Recordemos que se posicionaría el próximo 7 de agosto y lo que se ha mencionado hasta ahora es que el vicepresidente Óscar Naranjo sería quien estaría liderando este empalme que se empezará a hacer entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el presidente electo que fue elegido por los colombianos el día de ayer. Muchísimas gracias, Paola, por lo que nos acabas de contar. Nos actualizaba Paola Fernández directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá. Y bueno, la jornada electoral de este domingo ha sido catalogada de historia por varias razones. Una, alcanzaron el 53% de participación electoral y no se registraron mayores hechos de violencia. El candidato del uribista Centro Democrático, Iván Duque, obtuvo el apoyo de 10.373.080 electores, que representan el 53,98% de los votos. De esta manera, resultó electo presidente para el periodo 2018-2022. Sin embargo, Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, recibió el apoyo nada más y nada menos que de 8.034.189 colombianos, cifra equivalente al 41,81% del apoyo popular, una de las razones por la que la jornada fue catalogada, como le decía, de histórica en ese país. A ello se suma que la misión de observación electoral reseñó los comicios como los de menor riesgo de violencia, desde que la MOE hace la medición del mapa de riesgo. Pero vamos a ver qué dijo Gustavo Petro tras cerrar el proceso. Los 8 millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra. Si algún sentido tiene hoy, después del resultado electoral, esta inmensa fuerza ciudadana que hoy representamos y que nos ha otorgado un mandato, es la defensa a fondo de la paz en Colombia. No vamos a retornar a la violencia. De pie 8 millones de colombianos. Así se expresaba Petro mediante su cuenta en Twitter. ¿Cuál derrota? 8 millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno. Por ahora, decía Gustavo Petro. Mientras, el ahora presidente electo aseguró que la jornada electoral transcurrió con total normalidad. Más de 500 denuncias de irregularidades fueron registradas. Según el más reciente reporte de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, emitido a las 18 horas de Colombia, durante la segunda vuelta se registraron un total de 519 denuncias. Los departamentos con más conductas irregulares reportadas fueron Bogotá con 107, Antioquia con 62 y Valle del Cauca con 35. Entre las denuncias más reportadas se hallan la corrupción de votantes, la amenaza hacia ellos y quejas contra el jurado de votación. Tras conocerse los resultados, el jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, Rodrigo Londoño, leyó declaraciones del Consejo Político Nacional de su organización. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, expresa su disposición a reunirse con el presidente electo para exponer sus puntos de vista sobre la implementación del acuerdo de paz. La totalidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales que respaldan el programa del gobierno del candidato Iván Duque no pueden llamarse engaños frente a la responsabilidad que pesa sobre sus hombros en este momento histórico. Interpretar el resultado
como una patente para desconocer lo andado en materia de paz y burlar los compromisos adquiridos por el Estado frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias, algo que las generaciones presentes y futuras jamás perdonarían. Seguimos hablando en clave de paz. Esto dijo Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, quienes se encuentran en diálogos con el gobierno. Beltrán señalaba, una inmensa mayoría del país no quiere la guerra e interpreta la paz como un proceso de transformaciones profundas. Los 8 millones de votos logrados por los movimientos que apostaban por un cambio real suponen una brecha en el sistema político tradicional que ha tenido secuestrada la democracia del país y obligan al gobierno resultante y al ELN a buscar una Colombia de paz y equidad. La paz no es un capricho del gobernante de turno ni de las élites que han intervenido en campaña. Es un anhelo colectivo y no se logra con el mero silencio de los fusiles. Mientras las razones de fondo sigan intactas, no podremos hablar de construcción de paz. Les recordamos nuestra pregunta del día. Aquí la tenemos. Tras ganar Iván Duque la presidencia de Colombia, ¿qué podemos esperar para los próximos 4 años? Opine. Y nuestra imagen del día hoy nos va a llevar hasta el puerto de Valencia, España, por la llegada del buque humanitario Aquarius. El barco de rescate con 106 migrantes a bordo atracó tras el desembarco de otras 274 personas que arribaron en la primera nave de la flotilla. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. La violencia política en México no cesa a 13 días de que se celebren las elecciones generales. Jesús Nolasco, candidato a regidor por el partido Morena, fue asesinado este fin de semana. Con su muerte ya suman 115 los ciudadanos que optan a un cargo público que ha sufrido algún tipo de violencia en ese país. Vamos a revisar a continuación. El candidato al ayuntamiento de la localidad de San Juan de Abajo, en el departamento de Guanajuato, me refiero a Jesús Nolasco, fue encontrado sin vida con varios impactos de arma de fuego. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que las investigaciones aún no han determinado el móvil del crimen. Sin embargo, Ricardo Sheffield, candidato a la gobernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que Nolasco fue asesinado por robarle su motocicleta. Ahora vamos a ver dónde fue asesinado este candidato del partido Morena, perteneciente al ayuntamiento de Guanajuato. Vecinos de la localidad reportaron a la policía local que el cuerpo sin vida del candidato por la coalición fue hallado en un terreno de la calle Noria. Esto es en el sector de Setién, en el ayuntamiento, como le decíamos, de San Juan de Abajo, perteneciente al departamento de Guanajuato. Pablo Pérez nos amplía desde Ciudad de México. Te saludo, Pablo. Adelante. A tan solo 9 días de que inicie la veda electoral previa a las elecciones del 1 de julio, se perfilan cada vez más 3 candidatos para la presidencia de México. Tenemos al conservador Ricardo Anaya, al oficialista José Antonio Meade y al opositor Andrés Manuel López Obrador, quien es hasta ahora el puntero en las encuestas de preferencia electoral, mientras que tanto Meade como Anaya se están peleando por un lejano segundo lugar. Entre las últimas cosas que han sucedido durante las campañas es la demanda legal que el equipo de Ricardo Anaya ha presentado en contra de José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña Nieto por su involucramiento en el caso del proyecto Etileno 21, que es parte de la investigación del caso Odebrecht, un caso en el cual no ha habido mayores avances en la República Mexicana, a pesar de que uno de los principales involucrados fue miembro de la campaña de Enrique Peña Nieto y después director de Petróleos Mexicanos, una de las empresas que benefició particularmente a la constructora brasileña. También, por otro lado, Ernesto Condero, miembro del Partido Acción Nacional,
denunció al mismo candidato de su partido, a Ricardo Anaya, por lavado de dinero, por una serie de compraventas de inmuebles. Por lo cual, bueno, pues estamos viendo esta serie de demandas penales, investigaciones que deberán hacerse por parte de la justicia mexicana entre los dos candidatos que se encuentran en el segundo y el tercer lugar con rumbo a las elecciones del 1 de julio. Muchas gracias, Pablo. Vamos a conocer un poco más sobre Jesús Nolasco, su actividad política. Fue el segundo candidato a medirse de la coalición Juntos Haremos Historia al Ayuntamiento de Guanajuato. Se desempeñaba como coordinador de campaña del candidato a diputado local del Distrito 7 del Estado. Fundó además el Grupo Unido de Madres Solteras en Guanajuato en su intento por reivindicar derechos de la mujer. La violencia política ha llevado la inseguridad en estos 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto a niveles inesperados en la política mexicana. El asesinato de 115 personas, como hemos visto, que han optado a un cargo de elección, ha demostrado la incapacidad del actual gobierno en no garantizar la seguridad en la arena política. Analistas aseguran que la actual crisis en ese país está enraizada en la corrupción, la debilidad del Estado mexicano y la creciente escena del narcotráfico que penetró sus estructuras. Para la población es un problema que deberá enfrentar y resolver con un nuevo gobierno en esa nación. Vamos a ver ahora cómo van los candidatos a la presidencia en cuanto a intención de voto tras el más reciente sondeo realizado. Según un estudio publicado por Político en México, Andrés Manuel López Obrador, el 39,2% se ubica en primer lugar en la intención de voto, AMLO. Seguidamente se ubicaría Ricardo Anaya con un 21,2%. En tercer lugar, el candidato José Antonio Meade con un 20,8% y cerraría el sondeo el cuarto candidato, Jaime Rodríguez, con un 32% de intención de voto. Y usted se preguntará, ¿qué se elige en México este 1 de julio? Bueno, pues se eligen los cargos de presidente de la nación, gobernadores de 8 estados y la jefatura del Distrito Federal. En total se eligen 3.326 cargos nacionales y locales. Alrededor de los 88 millones de mexicanos están llamados a participar en estos comicios. Otro dato relevante, el 52% de los votantes son mujeres. 12.6 millones de jóvenes votarán por primera vez. Los ciudadanos también votarán para la renovación del Congreso. El Parlamento está compuesto por 128 senadores que son elegidos por un periodo de 6 años y 500 diputados electos por un término de 3. Se disputan 629 cargos a nivel nacional, 2.777 estaduales y 18.090 a nivel local. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Carolina Silvestre. Escándalo en Argentina. Una investigación de Juan Amorín para el Destape Web revela que Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Al momento comprobaron 205 casos. Otro más. La propia Carolina nos dice: conferencia de prensa por sentencia de crimen de odio de la militante por los derechos humanos y referente social Diana Zacayán. Fue travesticidio perpetua. Ahí está. Avanzamos. Freddy Morales, presidente Evo Morales se encuentra en visita oficial a China, donde firmará 7 nuevos acuerdos de cooperación. Uno de ellos consolidará la exportación de alimentos a China como café, soya, quinoa, chía y carne. El martes se reunirá con el presidente Xi Jinping. Otro más, María José Díaz, en Nicaragua. Fuentes oficiales informan que la oposición se levantó y trancó el funcionamiento de las 3 mesas de trabajo del diálogo nacional al llegar con posiciones intransigentes para no levantar los tranques generadores de violencia y muerte. Vamos a ver otro tuit. Joan Ortiz y Serra, las nuevas cifras sobre las solicitudes de asilo en España dan la sensación de que la acogida del Aquarius ha sido solo maquillaje. Vamos a escuchar. De las 629 personas que llegaron a Valencia a bordo del Aquarius,
274 han solicitado marchar a Francia después de que el gobierno francés abriera las puertas a acogerlos. Pero los 355 restantes van a permanecer aquí en España. Ni los unos ni los otros tienen antecedentes penales, con lo cual no habrá expulsión alguna de ningún miembro, de ningún refugiado. Del otro lado, todos han solicitado protección internacional, han solicitado asilo. Ese es un gesto el que ha hecho España, el de abrir las puertas a estas personas, que le ha dado una buena imagen a nivel internacional, pero poniendo las cosas en su contexto, hay mucho recorrido en España por mejorar, o por lo menos eso es lo que se desprende de algunos datos que son nuevos y que han sido arrojados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que acercándose el Día Mundial del Refugiado ha dicho que España rechaza el 65% de las solicitudes de asilo, y además ha dicho que de una manera muy preocupante, antes de rechazar estas solicitudes, a la mayoría les impide entrar en territorio español, y si logran entrar, incluso los retorna a su lugar de origen de manera ilegal. Todo sucediendo, como digo, esta semana en la que vamos a celebrar el Día Mundial del Refugiado, y en el que seguro que habrá muchos más datos nuevos que aportar. Y aquí tenemos el tuit de Karina Cartagena. Desde la ONU, independentista puertorriqueño Oscar López Rivera pide que la Asamblea General aborde el tema de la independencia y la descolonización de Puerto Rico. Con información de último minuto tenemos que el proyecto fue aprobado por consenso. Vamos a escuchar a Karina. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde la sede de las Naciones Unidas, donde hoy por consenso fue adoptado un proyecto de resolución presentado por Cuba con el apoyo de otros países latinoamericanos y del Caribe. El proyecto de resolución reafirma el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia. En esta reunión, el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera indicó que la Asamblea General de las Naciones Unidas tenía la responsabilidad y el poder para abordar el tema de Puerto Rico, tanto sobre su independencia como descolonización. También denunció que debido a las presiones sociales y económicas contra la isla, en los últimos años se está registrando un éxodo masivo de puertorriqueños. Ha dicho el independentista Oscar López Rivera que los puertorriqueños son los que deben gobernar la isla, los que deben tener el control, y no las entidades extranjeras ni el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto de resolución también manifiesta la preocupación de la comunidad internacional ante la situación de miles de puertorriqueños que a un año del paso del huracán María todavía carecen de servicios básicos como agua y también electricidad. Al exterior de las Naciones Unidas, esta tarde se van a registrar manifestaciones pacíficas de la comunidad puertorriqueña residente en Nueva York, quienes están pidiendo que la comunidad internacional también inste al gobierno de los Estados Unidos a que ayude a los afectados por el huracán María. Gracias a Karina por esta información de último momento. Ahora, el Mundial en desarrollo. Y con nosotros está hoy lunes Fernando Núñez. Hola, Rey, ¿qué tal? Duque, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás de salud? Mejor. Estaba recuperándome de una afección viral que me había afectado estos días, pero ya estamos aquí para hablar de temas mundialistas, Rey. Así será durante los días del Mundial, acá en Temas del Día. Claro que sí. Y vamos a comenzar haciendo como un resumen, ¿no?, de lo que pasó este fin de semana, fin de semana de infarto. Histórico, de hecho, para México, para Argentina, se cayeron muchas quinielas también. Hay apuestas que no les fue bien a todo el mundo. Vamos a repasar justamente lo que sucedió este fin de semana y vamos a arrancar precisamente con el juego entre Argentina e Islandia. Para muchos, como lo dijo Rey, fue de infarto con ese empate. Muchos esperaban que Argentina pasara a la aplanadora en ese estreno mundialista. Sin embargo, igualó a un gol. Ahí vemos precisamente a Diego Armando Maradona. Bueno, no estaba tan feliz con ese resultado. El Kun Agüero había abierto el marcador ya allí en ese partido, pero 4 minutos después, Finn Bogason de Islandia sería quien colocaría el empate definitivo para el conjunto islandés, por supuesto. En el segundo tiempo, el albiceleste había dominado todos los aspectos, pero no logró adelantarse en el marcador. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos que
fallaría Lionel Messi un penal garrafal ahí, ese fallo, y justamente ante un portero del cual vamos a estar hablando más adelante, Rey. Eso es correcto, un portero revelación, como dicen los titulares de prensa, un portero de cine. De cine, un portero de película que... De película, exactamente, esa es la expresión. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Al cuarto día de las acciones de la Copa. Bueno, este fin de semana también, este cuarto día de acciones de la Copa Mundial. Costa Rica cayó lamentablemente ante Serbia por la mínima. Vamos a revisar también lo que fue acción de este fin de semana. Y allí vemos precisamente esa derrota que le propinó el conjunto de Serbia con el gol de Alexander Kolarov al minuto 56. Ahí vemos las acciones justamente del juego entre Costa Rica y Serbia, el cual no pudo entonces su gran portero, la figura Keylor Navas, detener el accionar de los serbios, el del Real Madrid, lamentablemente, bueno, fue batido ante este gol de Kolarov. La selección de México, ¿qué fue también lo que hizo este fin de semana? Muy importante. Fíjense en lo siguiente, ahí van a venir ya las imágenes. Pues la selección de México debutó por la puerta grande con victoria ante la selección campeona del mundo con un tanto de Irving Lozano, como ya lo decíamos, el Chucky Lozano. Importantísima esta victoria. Hay que acotar, Rey, que es la primera vez que México vence en una instancia de mundial a Alemania. Es la segunda victoria en 12 compromisos que ya tiene México. Y como ya lo decíamos, la primera vez que lo hace en un mundial. Mientras que en el otro encuentro que también fue muy discutido, el Brasil y Suiza cerraron la jornada este domingo correspondiente al grupo E del Mundial de Rusia, y el marcador lo había abierto Philippe Coutinho, recordemos, con ese tanto allí en un disparo de larga distancia. Sin embargo, llegaría ese empate que entonces le agenció Steven Stover. Estoy practicando mi Adelante. Pudiéramos decir entonces que los grandes campeones del mundo se han quedado este fin de semana como por detrás. Sorprendido. Argentina esperábamos mucho más, por supuesto. Lamentablemente fue ese empate hasta Islandia. Bueno, lamentable, pero bueno para Islandia, porque también es primera vez que está en un mundial. Es correcto. Y de esta manera hace historia. México, qué bueno ese resultado. De hecho, hasta tembló en México. Es correcto, un temblor, quiero decir. Y decían que era por la manera en que los mexicanos estaban celebrando, sobre todo en el DF, esta victoria. En la Plaza del Zócalo dicen que todo el mundo saltó y se produjo este movimiento telúrico y artificial. Y obviamente hubo reacciones en las redes sociales. Aquí tenemos los memes. Aquí tenemos los memes. Digamos que este es uno de los más sonados del fin de semana. Este estuvo buenísimo, Rey. A mí me encantó. Tranquilos, mexicanos, les dice allí Vladimir Putin, el presidente ruso. Alemania nunca ha ganado en territorio ruso, y así fue. Definitivamente el 1-0 de México ante la campeona del mundo. Hay más reacciones también. Fíjate ¿qué tal te parece? Un corte peculiar de Neymar. Sí, fue discutido por su cabello, y algunos, bueno, lo asociaron con este perro y algo de pasta encima de su Exactamente, en el empate con Suiza. Tenemos más. Con Suiza. También, fíjense en la defensa de Suiza en estos momentos frente a Brasil. Imagínense. Caramba, les dicen el cerrojo suizo. El cerrojo suizo. El cerrojo suizo, y dio toda su gala porque no dejó pasar más nada allí. Es correcto. Bueno, si el cerrojo es como el reloj, imagínese usted, sin la menor intención de hacer comerciales acá en Temas del Día. Es así. Muy bien. Rey, vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de actualidad. Exacto. Hoy lunes, ¿qué ha pasado? Bueno, hubo una jornada histórica también para Panamá. Es su primer partido en esta instancia mundialista. Me lo contabas como curiosidad, o sea, no tuvo una excelente participación, por decirlo de cierta manera, pero qué bueno que participa en un mundial. Claro, es histórico. Por primera vez la selección canalera consigue, estar participando en un mundial. Pero estas son las imágenes de Corea del Sur, Suecia, en la cual se impuso, por supuesto, el equipo europeo. Allí el duelo entre asiáticos, el mismo que comparten con la selección de México y Alemania. Durante los primeros minutos del cotejo, allí los escandinavos se mostraron más incisivos, y ya al segundo tiempo, al 65, Suecia abriría el marcador con tanto de Andreas Granskins, con la anotación que impuso, por supuesto, a la selección sueca en este cotejo. También vamos a revisar otros partidos, Rey, ¿te parece? Vamos a revisar, como ya te lo decíamos, en el estadio de Sochi. Ya lo decíamos, estaba debutando Panamá
Debutó en esta Copa del Mundo, jugando con Bélgica. Con Bélgica, nada fácil enfrentarse a Bélgica, hay que recordarlo también. Selección mundialista ya acostumbrada, y allí justamente el partido tuvo varias imprecisiones, ambos combinados, ninguno de los dos había sacado mayor ventaja, jugándose en la zona medular principalmente. Y como lo decíamos, primera participación panameña en Copas del Mundo. El primer tiempo había finalizado sin goles, y ya al segundo tiempo recién comenzado el segundo tiempo, Bélgica marcaría al 47 con Dries Mertens, quien anotó el tanto de la ventaja para los belgas. El segundo lo anotaría Romelu Lukaku al 69. Él mismo haría el tercer gol para sellar entonces los 3 puntos de Bélgica, Rey. Bueno, ¿qué sigue, Yuki, para las próximas jornadas? Termino de cerrar el Inglaterra-Túnez, Rey, antes de irnos. Un partido que estuvo también muy disputado contra la selección tunecina. Sorprendió, en este caso, la selección, como ya lo decíamos, de Túnez. Inglaterra no tuvo el mejor brillo en este partido. Vamos a repasar las acciones. El equipo inglés había picado adelante con el tanto de Harry Kane a los 11 minutos de partido. Luego de aprovechar un rebote en el área, Túnez había igualado ya con un tanto de penal de Sassi, y al 91 Harry Kane entonces cerraría el 2-1 agónico. No le fue nada bien a Inglaterra, sin embargo se llevó los 3 puntos. Bien, por razones de tiempo, Yuki, no vamos a continuar haciendo el repaso que tenemos acostumbrado en nuestro programa Temas del Día, porque también nos han respondido la pregunta del día, y tenemos algunas imágenes relacionadas con esta jornada justamente del Mundial, ¿cierto? Bueno, eso se lo vamos a dejar de tarea para la casa. Estamos un poco despistados hoy lunes, pero usted sabe, quien arranca más o menos el lunes, termina el viernes viento en popa y a toda vela. A la pregunta del día. Les recordamos nuestra pregunta. Tras ganar Iván Duque la presidencia de Colombia, ¿qué podemos esperar para los próximos 4 años? Opine. Vamos a ver las respuestas que seleccionamos. Aquí tenemos una. Muy buenas tardes. Esperamos cumpla con la paz. Su palabra, la del presidente electo Iván Duque, encierra muchas cosas. Queremos no más asesinatos para con los líderes sociales. Anhelamos prosperidad, señor Iván Duque. Y por sobre todas las cosas pedimos unidad, señor Duque. Lo que pasó fue. Vamos a ver otra. La de Luis Alfredo. Que se hagan realidad las tragedias anunciadas. Bueno, vamos a ver. Si esa tragedia se hace en realidad, no sería nada bueno, evidentemente. Muchísimas gracias por su participación. Ya le decíamos, tenemos, con el perdón porque todavía estoy medio acatarrado, le habíamos prometido cerrar con imágenes de las jugadas de esta jornada, pero el tiempo nos traicionó. Yuki, te la debo para mañana. Vámonos. Bueno, Rey, vámonos.